Comunidad de aprendizaje virtual para docentes del Liceo Comercial Andrés Bello López, una propuesta para el desarrollo de habilidades de colaboración. Es indudable que el mundo está viviendo rápidos y vertiginosos cambios que afectan la forma de vida de los individuos y por tanto impactan en los procesos educativos. De esta forma, en las escuelas ha surgido la necesidad de desarrollar habilidades en los estudiantes que les permitan adaptarse al siglo XXI. De manera particular, en Chile, a través de las bases curriculares de tercero y cuarto medio, se ha propuesto el desarrollo de habilidades adaptativas de aprendizaje e innovación, las que se trabajan a partir de las áreas de maneras de pensar, maneras de trabajar, herramientas para trabajar y maneras de vivir en el mundo. Anteriormente realizamos un análisis respecto de cómo se desarrollan estas áreas en el Liceo Comercial Andrés Bello. A partir de este análisis, identificamos distintos focos, dentro de los cuales uno de ellos tenía relación con la forma de implementar el área de las maneras de trabajar. En ese sentido, identificamos en este establecimiento que no hay un fomento del trabajo grupal por parte de las y los docentes, y que cuando lo hacen de manera incompleta. Y por lo tanto, a pesar de intentar desarrollar estas habilidades, la habilidad de colaboración y de comunicación no se desarrolla por completo en los estudiantes. Ante esta problemática, sugerimos el perfeccionamiento y la capacitación continua dentro de los establecimientos escolares, a fin de poder fortalecer los mecanismos de desarrollo profesional de los docentes como un factor clave para el progreso educativo. Dentro de las diversas alternativas de perfeccionamiento y capacitación, nuestra propuesta se enfocó en poder desarrollar comunidades de aprendizaje dentro de la escuela para el desarrollo profesional y la innovación docente adecuadas al contexto y la realidad del establecimiento. El propósito de este trabajo es presentar un diseño de una propuesta de aprendizaje coherente con las necesidades de las y los docentes del Liceo Comercial Andrés Bello López, a fin de desarrollar en ellos las habilidades de colaboración mediante una comunidad de aprendizaje virtual. El diseño de esta propuesta de aprendizaje está englobado en un trabajo basado en proyectos y tiene como objetivo principal diseñar, implementar y evaluar estrategias educativas con foco en el trabajo colaborativo para desarrollar en las y los docentes las habilidades adaptativas de colaboración a fin de potenciar sus habilidades pedagógicas a partir de una experiencia empírica, y el resultado que buscamos es que ellos sean capaces de diseñar, implementar y evaluar una estrategia didáctica que permita desarrollar las habilidades de colaboración en el contexto específico de su aula y de su asignatura. Nuestra propuesta tiene un alto foco en realizar un trabajo de enseñanza que sea constructiva, autorregulada, situada en su contexto y principalmente colaborativa. Y está separada en 4 hitos principales, los cuales tienen diferentes objetivos andamiados para que vayamos desde lo sencillo hasta lo complejo. Vamos a revisar estas sesiones de manera individual. En la primera sesión, que denominamos Jornada 1, tenemos como objetivo definir la importancia de las habilidades de colaboración entre los profesores y entre los estudiantes. Es decir, vamos a llevarlos a un proceso de metacognición en donde ellos pueden resaltar y ver la necesidad de desarrollar las habilidades de colaboración en su trabajo diario. Los conceptos claves de esta jornada son la colaboración y las habilidades del siglo XXI. Y las actividades principales tienen relación con resolver desafíos en forma colaborativa utilizando la tecnología. Desafíos que en un inicio pueden ser como juegos, por ejemplo, utilizando el reto de las 3 palabras, en donde de forma colaborativa se construye una historia en donde cada docente puede proponer un máximo de 3 palabras y así ir continuando la historia. Además, también construir aprendizajes de manera autónoma y colaborativa, donde se proponen actividades separados por departamentos, pueden buscar
algunos conceptos, como por ejemplo los conceptos de independencia positiva, la responsabilidad individual, la interacción cara a cara, las habilidades sociales y otros, para después ellos mismos, de manera constructiva y colaborativa, poder presentarlo en el plenario y finalmente idear actividades de planificación de forma colaborativa con un cierre, con un foco metacognitivo relacionado a encontrar la importancia de las habilidades de colaboración en el día a día del quehacer docente. En la sesión número 2, tenemos como objetivo la planificación de actividades a partir de los principios básicos para el diseño de estrategias colaborativas. Los conceptos claves son las habilidades de colaboración entregadas por Garza en 2019. Las principales actividades son conocer 10 acciones que propone Garza para el desarrollo de las habilidades de colaboración, profundización de los conceptos de forma autónoma y colaborativa, es decir, que van a dividirse por departamentos para poder profundizar en algunas de estas acciones conocidas para finalmente poder compartirlas de manera colaborativa en un plenario y a partir de lo aprendido en esta sesión, retomar lo realizado en la acción anterior, conocimientos previos, para poder retroalimentar y ajustar lo que sea necesario, terminando también con un cierre, con un foco metacognitivo que apunta a encontrar la importancia de la aplicación de estas acciones para la colaboración en la planificación de las actividades. En la sesión número 3 nos encontramos con un caso distinto, donde nosotros apelamos a el aprendizaje autónomo y autorregulado. Esta es una sesión asincrónica que va a durar más de un mes, se calculan aproximadamente 5 semanas, donde los y las docentes van a tener varias actividades y varios objetivos. Los objetivos tienen relación con planificar una estrategia educativa para el desarrollo de un objetivo de aprendizaje de su asignatura en puntual, la retroalimentación de la planificación a los pares y desde los pares y la incorporación de estas sugerencias en la planificación propia. Posteriormente, la implementación de estas estrategias de forma práctica en el aula, levantando las evidencias necesarias para poder demostrar los pasos entregados y los resultados obtenidos. Finalmente, en la sesión número 4, que es una sesión de cierre de la jornada, nos encontramos con el objetivo de evaluar la implementación de las planificaciones realizadas a partir de la evidencia. Los conceptos claves son el análisis colaborativo con base en evidencia y las principales actividades son separados por departamentos, cada docente presenta las evidencias recogidas. Posteriormente son retroalimentadas por los pares, llegando a una conclusión del trabajo realizado en un plenario, todo esto virtual, finalmente con un cierre con foco en la metacognición para poder valorar los aprendizajes desarrollados y también poder proyectar como desafío la utilización de estas actividades y con foco en la colaboración en adelante en las futuras planificaciones de todas las unidades de cada asignatura. Es importante destacar que toda esta planificación y todas las actividades están diseñadas para ser realizadas de manera online, utilizando principalmente las herramientas que nos entrega la suite Workspace de Google. Por ejemplo, Google Meet para las reuniones, documentos colaborativos y presentaciones, además de pizarras interactivas como Jamboard, entre otros. Para partir las conclusiones de este trabajo, en primer lugar es importante reconocer por qué escogimos una comunidad de aprendizaje virtual para poder apuntar a este desafío. En primer lugar, las comunidades de aprendizaje en términos generales son caracterizadas por la forma en que relevan la construcción social del conocimiento, en donde posicionan las interacciones entre los docentes como fundamentales para mejorar la práctica y propician no solamente la formación continua, sino que una formación intersubjetiva y social, considerándolo como cooperativo y comunitario. Es decir, a partir de esta misma metodología de comunidad de aprendizaje, los docentes estarán viviendo constantemente lo que significa el aprendizaje colaborativo. Por otra parte, decidimos agregar el componente de la virtualidad por dos grandes razones. La primera de ellas tiene razón con poder intencionar el desarrollo y la puesta en práctica de las habilidades tecnológicas y al mismo tiempo y de forma más práctica poder dar respuesta a la disponibilidad de tiempo de los cuales disponen los profesores para este tipo de actividades. A través de esta comunidad de aprendizaje diseñamos un sistema de aprendizaje
Este se basó en la búsqueda y el uso de la información para generar un producto, en este caso una planificación didáctica, la que además debió ser implementada y evaluada de la misma forma a partir de la evidencia. Se caracterizó además por generar o plantear actividades centradas en la tarea, más que en el contenido, sin desmerecer la importancia del mismo. Además, el diseño de las actividades apuntó al desarrollo de la habilidad de la adaptabilidad de los profesores, la que se caracteriza por la promoción de un aprendizaje constructivo, autorregulado, situado y colaborativo. Estas se evidencian en cómo posicionamos al estudiante en su rol activo, en cómo reconocimos la colaboración como la modalidad de trabajo que no solamente permitió aprender de los recursos, sino que también de los pares, en cómo planteamos actividades que les permitían a los docentes responder de forma contextualizada a su realidad escolar, a su asignatura y a su trabajo, permitiendo el aprendizaje situado, y también en cómo orientamos las actividades hacia la metacognición mediante la reflexión constante y el aprendizaje autorregulado. Por otra parte, también esta propuesta apuntó a responder inicialmente a la concepción del aprendizaje bajo el enfoque conectivista, toda vez que se incluyeron de manera transversal el uso de las tecnologías de la información para su desarrollo, tanto como herramienta como para acceder a la información. Y al mismo tiempo, reconocimos que esta información se encuentra a disposición en la web y las actividades tuvieron foco en darle valor de uso y resignificación a través de las actividades. Finalmente, queremos destacar que en este tipo de comunidad el rol del mediador es esencial, toda vez que orienta las actividades, determina los plazos, retroalimenta durante y después de cada actividad. Y al mismo tiempo debe tener la capacidad suficiente de adaptación y flexibilidad para que, en el caso de que surjan nuevas oportunidades para el aprendizaje de los docentes, pueda tomarlas y readecuar la planificación inicial.